De la prédica de la serie que estamos comenzando a estudiar. Hoy nos va a tocar Filipenses del capítulo 1, del versículo 7 al 11, así que por favor le pido que abra su Biblia. Y antes de comenzar a hablar, a leer los versículos, vamos a orar para que el Señor nos ayude, como siempre. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, porque tus misericordias se han derramado día tras día, minuto y segundo tras segundo, sobre nosotros y sobre este mundo. Gracias te damos, porque tú eres nuestro proveedor y nos das todo lo que necesitamos en el momento justo, Padre Santo. Te pedimos que hoy podamos escuchar tu palabra, capacítame para hablar, porque nada soy, Señor. Ayúdame, Señor, a hablar con temor y temblor tu palabra. Señor, ayuda a mis hermanos a que tengan un corazón receptivo para escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos has dado y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, acompáñenme a Filipenses capítulo 1 del versículo 7 al 11, que es lo que me toca exponer hoy. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 7. Dice así: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Hermanos, estamos con esta carta de Filipenses, que es una de las cartas llamada la carta del gozo. Es una de las maravillosas cartas que Pablo escribió para la iglesia de Filipenses. Una carta que para muchos de nosotros no podemos identificar, porque está llena de riqueza. Particularmente esta carta es una de mis cartas favoritas. Me encanta leerla y tengo el privilegio de poder compartir con ustedes. Es una carta donde podemos ver la unidad de la iglesia, la importancia de una vida en gratitud, entendiendo el verdadero tesoro que tenemos, que es a nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver la soberanía de Dios y su fidelidad a través de las pruebas, como Él siempre permanece fiel. Vemos también cómo Él va orquestando todo lo que va pasando en nuestra vida, de modo que nuestra vida se santifique y que su nombre siempre sea exaltado. Así que se ha nombrado esta carta unidad, unidos, gozosos en el Evangelio. Estamos unidos todos, gozosos por el Evangelio. Y es un gozo y un privilegio poder estudiar esta carta, leerla y releerla y sacar principios para nuestra vida, para poder dar gloria a Dios con nuestra vida, ¿no? Recordemos un poco de dónde Pablo nos está escribiendo. Pablo nos está escribiendo desde una cárcel en Roma. ¿Por qué él está preso? Porque por la pasión que él tenía por Jesucristo, por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una vida dedicada al servicio por los demás. Una vida dedicada al imitar a Cristo. Una vida por la predicación. Es algo que nosotros podemos imitar. Él en otra carta, en el libro de Corintios, dice que podemos ser imitadores. Sean imitadores de mí, dice, como yo de Cristo. Podemos imitar a nuestro apóstol Pablo, nuestro querido hermano apóstol Pablo, que ha pasado innumerables cosas para que nosotros hoy tengamos esta palabra. Por supuesto, siempre sostenido por la mano de nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que lo guiaba e inspiraba a escribir estas palabras para nosotros, para que nosotros hoy tengamos y podamos atravesar las mismas circunstancias o peores y pasarlas de la misma manera. Vamos al versículo 7. El versículo 7, Pablo dice, como me es justo sentir
esto de todos vosotros. Pablo venía hablando y dice, estando persuadido de esto, que él comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta que el Señor venga, hasta que Jesucristo venga. Y luego él dice, me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis presiones, en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Todos vosotros son participantes conmigo de esta gracia. El predicar la palabra de Dios para Pablo era una gracia. Él había dicho que era el peor de los pecadores, pero que Dios le había otorgado gracia. Ahora, mis hermanos, nosotros podemos decir lo mismo. Los peores de los pecadores, con toda la lista de pecados que tenemos, que tuvimos y que Cristo nos perdonó, nosotros somos participantes, al igual que los filipenses, de esta gracia que ha sido otorgada para la vida eterna, para predicar el Evangelio. Ahora, Pablo le dice a los filipenses, los tengo en el corazón. El corazón de Pablo explotaba de gozo, mi hermano, de alegría por los filipenses. Y usted lo puede notar en este versículo. ¿Por qué? Porque él había recibido noticias, muy buenas noticias, del avance del Evangelio por medio de los filipenses. Los filipenses estaban dando fruto de lo que él había predicado. O sea que la circunstancia que nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, donde Pablo va a predicar el Evangelio con Silas y está siendo apresado y maltratado, eso no quedó en vano. El Señor había respaldado todo eso porque la predicación del Evangelio había dado fruto. Tiempo después se recibe noticia y el corazón de Pablo se goza. ¿Por qué? Estando en prisión, él estaba contento de que Cristo estaba siendo predicado y glorificado. Entonces él dice, en mi corazón yo tengo un tremendo gozo. En mis prisiones ustedes están aquí. En la defensa y en la confirmación. Por cuanto creíste, hablaste. El que creyó, habló. El que creyó, vivió y habló. La palabra del Señor. Por eso Pablo dice, soy participante conmigo de la gracia. Y esto es justo sentir, dice, esto me es justo sentir de ustedes. ¿Por qué Pablo dice que es justo? ¿Acaso Pablo estaba teniendo un sentimentalismo? Como hablábamos con los hermanos, Pablo repartía amor a cualquiera que pasaba, amor, amor, te amo, te amo, te amo, como si fueran unas cartas. No, él estaba viendo que lo que él había predicado había producido la transformación por medio del Espíritu Santo. Un corazón nuevo había nacido en los filipenses, estaba dando fruto. Y era justo que él pensara esto así. Era justo que él pensara esto así de los filipenses. Ahora, la tristeza que Pablo pasaba, la vida cargada por las iglesias, las angustias por la aparición de falsos maestros, aquellos que perturban el camino, mi hermano, pasando días en la cárcel frío, siendo golpeado hasta casi morir, pasando circunstancias inhumanas, persecuciones, hambre, frío, desnudez. ¿Valía la pena? ¿Por qué Pablo vale la pena? ¿Por qué Pablo siempre... En esta carta lo vemos que repite mucho el gozo. ¿Por qué vale la pena? Por supuesto, si usted coloca la circunstancia de Pablo en una balanza, empieza a moverse de una manera que va inclinando la balanza hacia un lado, pero cuando pone a Cristo en el otro extremo, la balanza se eleva y jamás, jamás, jamás puede bajar. Porque, como decía un pastor, el pastor Paul Washer, Cristo pesa más que todo este universo. Y esa era la fuerza de Pablo. Es que en su corazón estaba primeramente su Señor. Y que para él era un privilegio, al igual que para nosotros, el ser llamado siervo de Cristo, heraldo de la fe. Y eso mismo estaba haciendo, él se gozaba porque estaba viendo los frutos en los filipenses. Así que nosotros podemos ver esto también en estas circunstancias que estamos pasando en la pandemia. Estamos pasando que hace meses que no nos congregamos y no nos vemos. Pero ¿podemos tener la misma actitud? ¿Tenemos la misma actitud que tuvo el apóstol Pablo a recibir las noticias de aquellos que no veían, aquellos que no estaban, a alegrarnos? Claro que sí.
Si en su corazón está Jesucristo, mi hermano, y yo creo que sí, usted se alegra cuando me ve o cuando yo veo a un hermano. Usted se alegra. Yo puedo confiar en eso que sí. Porque estamos todos solícitos en pedir a los hermanos en qué necesidad tenés. ¿Qué necesidad tenés? ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto que no te veo? ¿Cuándo será la hora que nos congreguemos? Y eso es un indicio del amor que tiene por Cristo primeramente, que derrama por sus hermanos luego. Y eso es lo que Pablo estaba teniendo. Era un gozo que sobresalía a pesar de sus circunstancias por el avance del Evangelio. Y yo creo que los líderes de las iglesias o los líderes de nuestra iglesia están contentos cuando pasaron 6 meses y hermanos que no los veíamos o se veía poco, nos damos cuenta que están perseverando en la fe. Qué gozo saber. O que algunos están añadiendo a la iglesia. O que la necesidad de un hermano fue suplida por otros hermanos, a pesar de las circunstancias que estamos pasando. Es la mano de Dios, orquestando todo para que su nombre sea glorificado, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Y nosotros deseamos ver a nuestros hermanos al igual que Pablo. Pablo se comunicaba por carta. No había Zoom. Unos años después vino el Zoom, hermano. No había Zoom en ese momento. Pero Pablo se comunicaba por estas cartas. Y estas cartas son las que nos dejó hoy para que nosotros podamos hablar. Entonces el corazón de Pablo rebalsaba de qué? De una gratitud al Señor por todo lo que estaba. Pablo no tomaba esto como un mensaje de positivismo, como vemos hoy en día, que donde vos decís que no, no tenés que decirlo, tenés que decir que sí. Mis hermanos, Pablo decía, esto es justo sentir de mis hermanos, porque mira la obra que Dios está haciendo en su corazón. En ese entonces, un contexto histórico diferente al que estamos viviendo hoy, mucho más horrible, en el sentido de que si ibas a visitar a un hombre preso predicando el Evangelio, era muy probable que te quedes preso con él. Y en cambio la iglesia de Filipo había llevado hacia el hermano Pablo y sus colaboradores una ofrenda que agradaba al Señor, que era su vida, a pesar de los víveres que hayan llevado. ¿Qué quiero decir con esto? Que Pablo no solamente hablaba sobre lo que el sentimiento le decía, sino que veía los corazones. Las noticias que que habían llegado hacia Pablo, eso alegraba su corazón. Más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa. Y hermano, cuánta alegría hoy en su corazón cuando los jueves nos encontramos y nos vemos cara a cara, por lo menos a través de una pantalla, o cuando usted siente una noticia de su hermano. ¿No se alegra? Yo me alegro en el Señor. A mí me pone contento que hermanos perseveren en la fe a pesar de estas circunstancias, porque el congregarnos es muy importante. Entonces, nosotros nos damos cuenta ahora que estamos alejados, cuánta falta nos hace congregarnos, cuánta falta nos hace congregarnos. Y eso aumentará nuestro gozo y estaremos atentos esperando el domingo. Y en el versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el amor entrañable, con el entrañable amor de Jesucristo. Él pone a Dios Padre como testigo, que su amor no es nacido de un amor del mundo, es un amor que jamás se ha experimentado, que es el amor de Cristo. Es un amor puro, es un amor perfecto, donde no hay lugar para la maldad, donde no hay lugar para el odio, nacido de un corazón del peor pecador que somos nosotros. El corazón de Cristo no ha sacado el corazón de piedra y no ha puesto ese corazón de carne para que podamos seguir su palabra. Es un amor transformador. Ahora Pablo podría recordar de los filipenses, pero yo fui muy maltratado. Incluso algunos de la congregación fueron los que incentivaron al maltrato de Pablo y de Silas en la cárcel con los grilletes, como nos comentaba el hermano Víctor. Pero él dice, yo los amo. Porque vemos aquí en Pablo un cristiano maduro en la fe, que está viendo más allá de las circunstancias. Él entendía que si yo fui perdonado,
Si yo fui perdonado, que era el peor de los pecadores, ¿cómo no voy a poder perdonar alguna transgresión de mi hermano, pequeña a lo que yo le hice a Dios? Y él, vemos en este versículo, un amor que rebalsa su corazón, un amor que a pesar de las cosas que le hicieron, él seguía predicando. Por eso él dice un amor entrañable, es un amor que denota que nace desde lo más profundo de su ser. No hay lugar para el rencor, no hay lugar para el resentimiento. Pablo recibió un mensaje, fue a dar ese mensaje. El Señor lo había transformado en una nueva criatura. Él estaba haciendo lo que el Señor le había mandado y lo hacía con gozo, porque el gozo era predicar el Evangelio para que muchos de nosotros y de en aquella época se salven. Hermanos, nosotros podemos amar de esa manera. No solo que podemos, sino que debemos. Esto no es solamente una característica de un apóstol, esto es una característica de un hijo de Dios, de un cristiano. Es amar a pesar de las circunstancias que nos hayan cometido a nosotros. Es amar con el amor que Cristo ha depositado, que ha derramado sobre todos nosotros. Eso es lo que nosotros podemos tomar en estos versículos. El amor de Pablo hacia los filipenses. Ahora, hermanos, llegando al versículo 9, yo veo que aunque Pablo lo dice en palabras, que los ama mucho con el amor de Jesucristo, yo veo un amor aún más profundo por el apóstol Pablo. Un amor es cuando él ora por ellos, cuando él pide por ellos. Y la petición de Pablo es una petición tremenda. Y yo meditaba en esto y leía y con los aportes de mis hermanos, cómo vemos que vemos como Dios, Jesucristo estaba siendo formado en Pablo de una manera grandiosa, ¿no? Porque Él no pide cosas materiales. Él no pide cosas que por ahí necesitan en el momento terrenales. Su petición es algo más profundo. Es que el amor de Cristo abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y esto podemos nosotros darnos cuenta y tomar aquí un ejemplo de cómo Pablo oraba. ¿Cuál es la petición? Por tu hermano primeramente. ¿Qué se te ocurre en la cabeza cuando tu hermano viene o una persona viene desconocida y te plantea una situación? Lo primero, como vemos que está pasando aquí, que es muy bueno, es, ¿esa persona es salva? ¿Esa persona conoce a Cristo? ¿Conoce verdaderamente a Cristo? Sí, pero bueno, él está enfermo, él está en estas situaciones, él está pasando hambre, él está pasando desnudez, él está con estos problemas de matrimonio, pero conoce a Cristo. Es lo primero que se nos viene a la mente cuando oramos, conoce a Cristo, porque déjame decirte que si no conoce a Cristo, lo demás no tiene ningún sentido. Porque estas cosas pueden solucionarse o no. Pero lo más importante, que es su pecado, aún sigue estando ahí. Y vemos que Pablo quiere que el amor de los filipenses esté más anclado en el conocimiento y en la aplicación del Evangelio. Él no pide cosas terrenales. Aunque él dice más adelante que si nosotros tenemos alguna petición, que la podamos hacer a Dios y Dios la va a responder. Pero ¿cuál es el principio que podemos sacar acá de Pablo, que nos está explicando? Es que nuestro amor abunde más y más, que nosotros podamos pedir por nuestros hermanos o por aquellas personas que no conocen. Lo primero es que conozcan a Cristo. Señor, revélate, que tu evangelio llegue a sus oídos. Señor, que Él pueda vivir para tu gloria, Señor. Y Él tiene problemas por tal situación. Él tiene problemas por tal, Él tiene una necesidad también. Pero Señor, Él no te conoce. Y esa es su primer necesidad. Entonces vemos como Pablo está pidiendo que pueda ser aplicado. El amor de Dios pueda ser aplicado cada vez más y más. Aquí ciencia significa un conocimiento genuino, un conocimiento bíblico.
No es un sentimentalismo vacío, sino que está anclado en la verdad de Dios. Y conocimiento es un discernimiento de la palabra, para que podamos nosotros, los que estudiamos, poder discernir, no solo que nuestra mente se llene de la palabra de Dios, sino que la palabra baje en nuestro corazón y que podamos vivir todas estas cosas. Y que en el momento de aplicarla podamos pensar, esto es del Señor, esto debo aplicar de esta manera. Vemos cómo Pablo ora y primeramente dedica la oración a la prioridad, que conozcan cada vez más y más, y que podamos llevar una vida piadosa, hermano. Y eso nos da la pauta de que Pablo, el amor era genuino, porque su primera dedicación hacia los filipenses, su primera oración a los filipenses era que conozcan más a Cristo. Y nosotros podemos orar de esta manera hacia los hermanos o hacia aquellos que no conocemos y están lejos, que no podemos ver. Es que, Señor, que te conozcan realmente, que te conozcan para que puedan ver cuán glorioso eres tú. El versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Para que estén preparados, hermanos, para que estén preparados para el día de Cristo, para que podamos caminar en pureza. En la versión NTV dice, quiero que entiendan, el versículo 10 dice, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Es hermoso como lo vemos en esta versión. Quiero que entiendan lo que realmente importa. Nuestra vida debe estar regida por las palabras, la palabra del Señor. Que nuestra vida pueda ser intachable, pura, piadosa, apartado, santos. Ahora, si nosotros pasamos esa oración de Pablo, y aunque traslademos la oración de Pablo al siglo presente, jamás podremos comparar esas palabras con el listado que muchos buscan en el Evangelio de la prosperidad. Salud, prosperidad, bienestar, fama, declaraciones, decretos y todo el show que vemos hoy en día. Pero Pablo quiere que su vida se santifique más. Y ese es el deseo que todos nosotros tenemos, que yo tengo de mis hermanos y que ustedes tienen de mí, que conozcan más a Cristo. Si bien las cosas de esta tierra necesitamos para vivir, pero la palabra nos enseña a buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Hermano, en este tiempo, si usted tiene la oportunidad de cada vez buscar más a Cristo, no hay una excusa. Podemos buscar cada vez más a Cristo. Y eso es lo que yo lo animo. Y esa es mi oración. Yo he orado por mi esposa para que pueda conocer más a Cristo. Y la oración de mi esposa es para que yo sea un varón de Dios, para que conozca más a Cristo. La oración mía por mis hermanos es que conozcan más a Cristo, a través de su palabra, a través del estudio de su palabra, a través de la exhortación, a través de la comunión. Necesitamos conocer más a Cristo. Necesitamos más de Cristo. Él quiere que por medio del Espíritu Santo, que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo, podamos abundar cada vez más en santidad y llegar a la estatura de Cristo, para que nuestra vida pueda cumplir el verdadero sentido por el cual Él fue creado. Es la gloria de Dios. La gloria de Dios, que es el que dice el versículo 11. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, esta es la oración que vemos que Pablo recalca sobre los filipenses, que conozcan más a Cristo. Sale de un corazón rebosado de Él, un corazón rebosado de su palabra. Mi hermano, si tu vida está siendo transformada y tú tienes estas actitudes como Pablo lo describe en esta oración, nos gozamos. Me gozo, pero nunca dejes de orar por mí ni por tus hermanos, porque todos los días necesitamos de su palabra. Todos los días necesitamos
ver a Cristo. Todos los días necesitamos predicarnos el Evangelio. Y por último, hermano, 2 preguntas para poder meditar. ¿Qué le pides a Dios por tus hermanos? ¿Qué es lo que primero pides a Dios por tus hermanos? ¿Te identificas con lo que Pablo está haciendo? ¿O a veces arrancamos nuestras oraciones pidiendo cosas que no nos convienen o deseos que tenemos? ¿Cuál es la prioridad por ellos? ¿Cuál es la prioridad por los perdidos? ¿Qué necesitan más? Meditemos en esto. Pero podamos darnos cuenta que aunque estemos en medio del problema, a veces, Cristo, Dios orquesta todo para que todo lo que hagamos sea para su gloria, ¿no? Entonces nosotros podamos amar su palabra cada día más, podamos orar más para que su nombre sea exaltado. Y vemos que en el versículo siguiente, en el versículo 12, Pablo decía que todas las circunstancias que él había pasado había reabundado mucho más para la predicación del Evangelio y para que el Evangelio se extienda. Y vemos como que Pablo está diciendo, viendo pasar la tormenta, dice, valió la pena haber sido hostigado porque vio el fruto. Y todo esto, al final, dice, Cristo está siendo predicado. Y eso es lo importante. Y por eso me gozo. Dios lo bendiga, mis hermanos. Dios lo bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor, porque siempre, Señor, soy débil.